Bienvenido a La Oveja Negra. Este no es un podcast más de motivación con frases bonitas. Aquí vamos a cuestionarlo todo, tus creencias, tus excusas y hasta la idea de quién eres. Y si alguna vez sentiste que no encajabas, voy a mostrar por qué ese es tu mayor poder. Prepárate porque cada semana vas a salir de aquí con algo que te sacuda, te inspire y te dé ganas de comerte el mundo. Soy Sofía Saldarriaga y si eres una oveja negra, este es tu lugar. La semana pasada habíamos hablado sobre el tema de la espiritualidad y por qué, a pesar de saber que el alma ya sabe o que la intuición o que como uno cree o como uno está sintiendo, ya sabe cuál es el camino, por qué al final no avanzamos. Hoy, desde la ciencia, les voy a explicar qué es lo que pasa en el cerebro y por qué nos autosaboteamos. Porque lo que la mayoría de personas me han escrito a mí es sobre el tema de, ok, sí, ya sé por qué me sucede esto, yo ya entiendo el patrón, ya sé la razón, yo sé qué es lo que me conviene, sé qué es lo mejor para mí, sé cuál es el estilo de vida que quiero tener, sé cuál es la relación que quiero tener, sé cuál es la salud que quiero tener, pero al final, ¿por qué no logro tomar acción? ¿Por qué no logro cambiar? ¿Por qué siempre vuelvo al mismo punto de autosabotearme? Porque resulta que lo que nosotros vemos como el autosabotaje o que lo que vemos como debilidad o que creemos que es falta de voluntad, tiene realmente una razón neurológica. Y hoy les voy a explicar cómo funciona esto, porque cuando entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, vamos a encontrar muchas respuestas y asimismo vamos a entender cómo hacer que sí trabaje a favor de lo que queremos. Quiero que entiendan que el cerebro no está diseñado para hacernos felices. El cerebro está diseñado es para mantenernos vivos, para protegernos, para persuadirnos. Y la forma en que logra esto es creando o repitiendo los mismos patrones, circuitos neuronales que se fueron creando a lo largo de nuestra historia y que de alguna forma en algún momento de nuestra historia sirvieron, funcionaron, nos protegieron. Eso es lo que hace el cerebro ahora, protegernos. Piénsenlo de esta forma. Tenemos una historia, todos tenemos un pasado, todos tenemos caminos que hemos recorrido, todos hemos construido desde cierta emoción, desde algo que aprendimos de alguna forma en cómo nos relacionamos, cómo construimos relaciones de pareja, cómo nos relacionamos con nuestros papás, cómo nos hemos relacionado con nuestros amigos, con nuestro trabajo, todos tenemos una historia. ¿Qué significa esto? Que todo eso fue dejando una huella neuronal, que al final lo que hizo fue un camino en el cerebro donde el cerebro aprendió a hacer cosas en automático, como cuando nos cepillamos los dientes, es algo en automático, como cuando vamos a saludar a alguien, son cosas que al final terminamos haciendo en automático. Y el cerebro ama lo automático, porque lo automático es eficiente, lo automático no gasta energía, lo automático le ha funcionado y por eso se acopla a esa misma línea neuronal que ya creó, a ese mismo canal, esa misma ruta neuronal que ya creó para mantenernos ahí, donde ya sabe que funcionó. Y el problema de esto es que el cerebro o estos circuitos o estos canales, estos caminos neuronales que hemos construido, se construyeron desde niñas, desde relaciones pasadas, desde versiones de cómo éramos en algún momento, pero que realmente hoy en día ya no nos sentimos cómodas queriendo ser esa misma versión. Pero pues igual el cerebro no va a decir, ah, ok, sí, cambia ya, porque esto va a ser mejor para ti. El cerebro te va a decir, ok, quédate acá, protégete acá, y va a traerte pensamientos para que tú estés entrando en pánico y no quieras dar ese paso hacia el cambio. Ahora la pregunta es, ¿por qué cuando queremos cambiar algo el cerebro se resiste tanto a este cambio? Y es porque nosotros tenemos una amígdala, es una semilla que queda aquí atravesada en la mitad del cerebro y esa amígdala lo que hace, su función es que se activa cuando hay una amenaza, se activa cuando hay peligro, se activa para poder proteger y mantenernos en vida. Entonces, esta amígdala no está identificando qué es realmente una amenaza, por ejemplo, un depredador, o qué es algo
que yo sí quiero cambiar y que me está generando ese estrés, esa subida del cortisol. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en ese modo cortisol y ponemos todo nuestro cuerpo en alerta, lo que vamos a hacer es que al final vamos a terminar devolviéndonos a mejor volvámonos a esta versión antigua o mejor volvamos a esta relación antigua o mejor sigamos de la misma forma con esta identidad que ya no me gusta, que no me hace evolucionar, que me mantiene en queja, que me mantiene en drama y no avanzamos. Por eso cuando terminamos o cuando tomamos una decisión nueva, cuando ponemos un límite, cuando hacemos algo que nos saca de la zona de confort donde estábamos, ya sea en cualquier área de nuestras vidas, lo que sucede es que viene la duda, viene y si me estoy equivocando, y si tal vez no era tan grave, y si mejor si permito eso para que todo esté normal, porque entramos en un proceso de ansiedad, de estrés, el cortisol elevado y eso se siente en todo el cuerpo, pero realmente ese no es el real si me equivoco. Eso lo que realmente está diciendo es que tu cuerpo te está mandando una señal donde está diciendo te quiero proteger, quiero cuidar, quiero que sigamos vivos, pero no significa que esa sea la respuesta y que eso sea lo mejor para ti o para lo que ustedes estén queriendo construir. Entonces, hay algo súper interesante que lo habla el doctor Joe Dispenza, que es un médico que maneja y ayuda con muchos temas de la meditación, a cómo uno puede crear una nueva realidad, una nueva identidad. Y no solo eso, sino que a través de la meditación ha demostrado que se puede sanar, que se pueden sanar cosas en el cuerpo. Y lo que él habla finalmente es que dice, la personalidad crea la realidad personal. ¿Y qué significa esto? Que como nosotros nos identifiquemos, como yo crea que yo soy, es como vamos a terminar creando nuestra realidad. Entonces, eso que hace referencia es que si tú te levantas, cuando tú te despiertas, todo el tiempo dices, ok, yo soy esta persona merece esto, esta persona actúa así, esta persona reacciona de esta forma. Esa es la realidad que estás creando por esa identidad que estás creyendo que tú eres. Y eso puede sonar al final como un trabalenguas, pero es que la realidad es como un loop, es un circuito que se va armando una y otra vez. Si yo creo que yo soy esta persona tímida, que no sabe hablar a una cámara, que no sabe cómo expresarse, que le da miedo todo, que le da miedo atreverse, que le da miedo cambiar de trabajo, que le da miedo moverse de un lugar, que le da miedo arriesgarse a una relación, pues entonces cuando yo me despierte cada mañana voy a tomar un paso a paso, voy a terminar haciendo exactamente lo que esa identidad de quien creo que yo soy va a terminar dando un resultado. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que al final no somos un árbol. Si hay algo que no nos gusta, nos podemos mover, pero antes de movernos tenemos que entrar a ver cómo estamos creyendo que somos nosotros, cuál es esa identidad que nos estamos diciendo todo el tiempo que nosotros somos y qué tan cierto es que al final eso termine diciendo, sí, esta persona es tu esencia y tú eres así, naciste con este defecto y así vas a ser durante toda tu vida. Eso no es verdad, eso es una identidad que hemos ido construyendo, es un canal neurológico que hemos ido construyendo a lo largo de nuestras vidas por cosas que hemos ido viviendo, por lo que hemos ido creyendo, por cómo nos relacionamos de niños. Por eso es que para mi forma de lo que he estudiado y de cómo lo he puesto en práctica en mi vida, el hecho de solo estar repitiendo afirmaciones, soy abundante, soy millonaria, soy poderosa, soy, no sé, solo afirmaciones donde yo no crea que eso es real, donde yo no lo sienta, eso al final terminan siendo solo frases vacías, solo cosas repetidas, 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 palabras que salen, pero el cuerpo no lo siente. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo siempre tiene la razón. El cuerpo es el 95% del subconsciente. La reacción del cuerpo es del 95% y el 5% es realmente el consciente. Entonces, lo que sucede aquí es que si estamos haciendo ese tipo de trabajo, de estar repitiendo frases o estar haciendo actividades de escribir, de meditar, pero no lo sentimos, no conectamos con ese sentir, no creamos, ir a la acción, a crear, atrevernos, dar ese primer paso para sentir. Cuando uno hace esa conexión entre lo que uno está pensando y el sentir, empieza uno a crear nuevas redes neuronales. Entonces, un ejemplo, me dicen,
yo ya estoy cansada de estar sola, yo quiero una relación, pero yo quiero de verdad un hombre que sí me valore, que sí quiera estar conmigo, ok. Entonces tú dices, vas a repetir frases, vas a decir, sí, yo soy una mujer que merece una relación, que merece que eso funcione de esta forma, pero si realmente tú no estás sintiendo eso, pues no va a funcionar. ¿Cómo hacemos para activar ese merecimiento? Pues nos vamos a la acción, cómo salimos a la calle, cómo nos conectamos con personas, cómo generamos ese coqueteo, cómo empezamos a activar esa energía. Cuando nosotros salimos y empezamos a hablar con alguien, nos arriesgamos a movernos, a dar ese paso, pues empezamos a mover esa energía. Si por detrás estamos diciéndonos frases una y otra vez, pero al mismo tiempo salimos y tomamos una acción que haga que el cuerpo también sienta, hey, esto está bien, esto es normal, te lo mereces y no te lo mereces desde el sentido de cosas materiales, porque no se trata de llenarnos los bolsillos o el armario, cosas que realmente que para mí percepción de la vida terminan siendo cosas banales, que solo es un instante de gratificación, pero que sí, más bien hacemos y tomamos una acción para poder construir esa versión de la mujer que sí queremos y nos atrevemos y damos ese paso y nos arriesgamos. Ahí es donde realmente sí vamos a construir ese nuevo canal neuronal, donde le vamos a decir a nuestro cerebro, ¿sabes qué? Lo desconocido es bueno, lo desconocido nos ayuda a mejorar, lo desconocido nos está llevando a nuestra nueva versión. Esto que les estoy explicando es el primer paso, que el primer paso es repetición con emoción. Pero no es tratar de hacer cosas forzadas, aunque entiendo que hoy en día se habla mucho del fake it till you make it, que tengo mi percepción respecto a eso y también tiene mucho que ver con al final para qué estás queriendo hacer cosas falsas, cuál es el sentimiento y la emoción que hay detrás, porque si solo lo haces para demostrar hacia afuera, no va a haber un efecto real, pero si lo haces para demostrar hacia adentro, porque quieres acostumbrar a tu cuerpo a que entienda que eso es algo bueno, a que entienda que es lo que mereces, a que vaya acostumbrando a que esa emoción con ese pensamiento que tú tienes de la versión que quieres ser como mujer, de la versión en la que te quieres volver en tu salud, de la versión en la mujer que quieres ser con una pareja, entonces ahí sí va a valer la pena y va a llegar un momento donde va a ser un empalme completo y va a empezar a crear esos canales neuronales. Pero también hay la parte 2 y es la coherencia sostenida. Porque es como el músculo en el gimnasio. De nada sirve que tú vayas un día y hagas tríceps y pretendas que entonces porque hiciste tríceps ya vas a crear ese músculo. Eso tiene que ser un trabajo constante, un trabajo de seguimiento, un trabajo diario, un trabajo también de prueba y error, de que veas qué está funcionando y qué no está funcionando. Y el tercero es el cuerpo como ancla, porque finalmente el cuerpo nunca va a mentir. Todas las emociones, todas esas sensaciones que se ven reflejadas en el cuerpo, eso es la verdad del subconsciente. Eso es lo real que hay en el subconsciente. Entonces tienes que seguir observando, tienes que ver cuál es la respiración que tienes que ver cómo es la postura de tu cuerpo, tienes que ver cómo se mueve tu cuerpo, tienes que ver cómo te estás hablando, cómo le estás hablando a tu cuerpo, porque ahí es donde empezamos a dejar realmente una huella neurológica. Y esto no se trata de ciencia ficción, esto realmente se trata de la neurología, de la neurociencia, cómo funciona el cerebro y cómo logramos desprendernos de esa identidad que no nos hace pertenecer a esa versión de seres humanos que queremos ser, desprendernos de esa versión de pesimismo, de negatividad, de queja, del árbol estático como si no nos pudiéramos mover y no pudiéramos evolucionar y llevarnos a hacer esa versión con pasos de cómo funciona. En el anterior fue la espiritualidad, cómo conectamos nosotros con la espiritualidad para llevarnos a ello y en esta es la versión de cómo funciona el cerebro y tu cuerpo para que entiendas qué tienes que hacer, qué pasos hay que dar, cómo tengo que comportarme para hacer que esa versión de
mujer, de ser humano, esté viviendo la mejor existencia que queramos vivir, porque ya estamos cansados. Esta es la era de la conciencia y ya estamos cansados de personas que estén en queja, en aburrimientos, en relaciones, en amistades, en trabajos que no gustan. Ya es momento de decir, si eso no te gusta, ok, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso que debo hacer? Porque solo estar pensando, cuando uno se queda sobrepensando, es porque hay algo que uno no está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que no estás haciendo? ¿Dónde no te estás analizando? ¿Estás haciendo estos pasos para poder crear un nuevo canal neuronal y mostrarle a tu cerebro y a tu cuerpo que es mejor sí evolucionar, es mejor sí cambiar? Creo que en algún momento escuché de alguien que de vez en cuando se acostaba a dormir en el piso para poderse generar esa incomodidad, para mostrarle al cerebro que lo incómodo también es bueno y para empujarse a crecer, porque al final de eso se trata. Yo siempre me estoy preguntando hasta dónde puedo ser capaz de llegar, qué más me puedo inventar, qué más puedo crear, hasta dónde puedo llegar yo. Y eso es a lo que quiero llevarlos, no porque hicieron una cosa durante tanto tiempo, durante toda su vida o en su pasado, o porque crearon así esas relaciones, significa que esa va a ser toda la vida de ahí en adelante, ¿sí? Y quiero que se lleven algo muy concreto de este episodio, y es que cuando intenten cambiar algún patrón, cuando intenten cambiar algún hábito que no les hace bien, alguna relación, cuando intenten cambiar, hacer algún cambio que no los está llevando al punto, y empiecen a sentir ese miedo, esa ansiedad, bueno, cualquiera de estas emociones que pueden llegar al momento de que estamos dando eso y queremos autosabotearnos, que entiendan que el cerebro no es que les esté diciendo no pueden, no puedes cambiar eso, sino que entiendan e interpreten el cerebro que está haciendo su trabajo de protegerlos, pero que tomando todos estos pasos van a lograr mostrarle al cerebro que sí podemos hacer ese movimiento, que sí podemos avanzar, que sí podemos cambiar, porque también no se trata tampoco de entenderlo todo y de leer y de, sí, llenarnos de información porque es importante, pero también es qué hacemos con la información que sabemos. Acá lo importante es sostener más, qué logro sostener durante un largo tiempo. Por eso es tan importante sí tener estos pasos en cuenta para saber cómo está la autoobservación de nosotros, ¿sí? El trabajo final no es eliminar el miedo, porque el miedo es parte de nosotros, es una emoción y siempre va a estar. El juego de esto es cómo logro yo hacer las cosas aún con miedo, cómo logro hacer esa danza con el miedo y avanzar por estos objetivos. Y sostener. Sostener es lo que hacemos en ingeniería de bienestar. ¿Qué es ingeniería de bienestar? Kaizen es donde lo que hacemos es sostener, crear nuevas reprogramaciones neurológicas y cambiar todo eso que nos tiene atascados en un mismo punto, en un mismo loop y que no nos está dejando avanzar a esa nueva versión. Entonces, si estás preparada para este nuevo paso, si estás cansada de estar repitiendo una y otra vez ese mismo loop, quiero invitarte al link en mi bio donde vas a poder descargar la información de cómo funciona Kaizen. Si aún no estás lista, igual no importa. Siempre voy a estar acá todos los martes acompañándote y entregándote más información de valor, que finalmente todo esto siga apoyando y creando nuevos canales neuronales para que puedas conectar con esa nueva mejor versión tuya y que al final te lleve a ser esa oveja negra que lo que hace es no seguir rebaños, que lo que hace es ser diferente, crear el cambio y no moverse como las masas, sino ser la persona diferente que crea un cambio en sí mismo y que eso se vuelve el ejemplo para una humanidad que necesita ya de un gran cambio y de una responsabilidad, de una nueva conciencia para ser cada vez mejores. Les mando un beso muy grande, soy Sofía Saldarriaga y nos vemos la próxima semana. Bye bye.